saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Basoriana, en especial a Luz, a Julia, a Megasidero, Jorge Nicholson, a Jocelyn Guzmán, y a Alfonso Gutiérrez, por supuesto, mi amigo Alfonso Gutiérrez, en especial a todos aquellos foristas que comentan en mis videos. Hoy día quería considerar con todos ustedes un asunto que estuve pensando y reflexionando, que quizás una de mis virtudes, o quizás más que virtudes sean defectos, es que me gusta meditar bastante y probar la razonabilidad de las enseñanzas de la Watchtower. Y cuando se me prende un foquito en la mente, es como si fuera un chispazo que comienza a generar una llama pequeña, y esa llama comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y resulta esto que estuve tratando la vez pasada con todos ustedes, amigos testigos de Jehová, el público en general. No sé qué opinará Alfonso. Yo quisiera saber la opinión, que me pongan acá, Alfonso, tú, de tu opinión. También quisiera tener la opinión de Julia, de Luz, de Meguita, de Jorge Nicholson, de Daco, de Max Baeza, y todos aquellos amigos que ven mis videos, ¿no? Como les digo, me gusta reflexionar, meditar, todo este cuento de hadas de la Watchtower. Y estuve meditando pues este asunto que ya lo hemos tocado tanto, pero que es una nueva reflexión, porque ven ustedes lo ridícula que son las enseñanzas de la Watchtower, ¿no? Cuando la Watchtower, después de haber enseñado como la verdad que Jesús arribó en 1918 para hacer una inspección a su templo espiritual, y en 2012 lo cambia diciendo que no fue en 1918, sino que fue en el año de 1914 la inspección, que fue un periodo de prueba y zarandeos, que fue un cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1 al 5, que Jehová, junto con su Hijo Jesucristo, que Jehová enviaría a su Hijo Jesucristo como mensajero de pacto, a hacer una inspección de su templo espiritual, y saca a colación, como ya les expliqué antes, el texto de Malaquías 3:1, diciendo que esta profecía tuvo 3 cumplimientos: una en el año 443 antes de Cristo, cuando Jehová limpió su templo de Israel, porque los sacerdotes habían contaminado la adoración verdadera con la adoración a Satanás, introduciendo un culto falso, una adoración falsa dentro del templo de Dios. El segundo cumplimiento de esta profecía de Malaquías se refiere en el primer siglo, en el año 30 después de Cristo, cuando Jesús es bautizado, y 3 años y medio después entra a su templo y arroja a los mercaderes del templo a latigazos. Y después la Watchtower se explicó que eso tuvo un tercer cumplimiento en el año de 1918, cuando Jesús fue coronado como rey, ungido como rey en 1914, y 3 años y medio después de 1914, es decir, en 1918, tuvo que hacer el cumplimiento por tercera vez de esta profecía, haciendo una inspección a su templo espiritual, es decir, a la sociedad Watchtower que estaba en la tierra como su organización, para hacer un periodo de pruebas y zarandeos con el objeto de refinar a su pueblo. Y esta fue la enseñanza que se estuvo dando por 85 largos años, desde que lo introdujo el señor Rutherford en 1927, en especial a partir de 1932. Mi punto para considerar con ustedes, para reflexionar en esta oportunidad, es el grave problema que se ha metido en la Watchtower al cambiar la fecha de la inspección de 1918 y pasarlo para 1914. Y quiero reflexionar con ustedes, y quiero la opinión de Alfonso Gutiérrez y de todos los foristas del foro, para reflexionar lo siguiente. Cuando la Watchtower enseñaba que Jesús vino en 1918 a hacer un periodo de limpieza, una inspección a su esclavo para purificarlo, para hacer una inspección a su templo para purificarlo, la Watchtower decía que en el año 1918 la Watchtower se encontraba involucrada en la Primera Guerra Mundial, había participado en ella. Recordemos que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y concluyó en 1918, pero Estados Unidos entró a la guerra más o menos, creo que en mayo de 1917, y no en 1914. Entonces la Watchtower en 1918 se había involucrado
en la Primera Guerra Mundial, desde que comenzó en mayo de 1917, apoyando la compra de bonos de guerra, apoyando o dejando el libre albedrío para que los estudiantes de la vida sirvieran en el ejército, no cargando un fusil, sino haciendo un servicio de apoyo en la enfermería, en los transportes de armamento, pero no cargando un fusil para matar a otro, pero que se pusieran el uniforme y fueran a la guerra para que sirvieran de voluntarios en las enfermerías para curar a los heridos. Entonces la UASH se involucró pues en la Primera Guerra Mundial, la apoyó, no se mantuvo neutral. Es por eso que la UASH rompió su neutralidad que debió mantener en 1917-1918, inclusive publicando en la Atalaya para que el 30 de mayo de 1918 se orara para que Estados Unidos ganara la guerra frente a sus enemigos. Y ese fue pues una tremenda ruptura de su neutralidad, porque la Watchtower pensaba que apoyando la guerra iba a asegurar la libertad religiosa en el mundo, que su sobrina estaba amenazada por los países beligerantes que podrían poner en peligro la libertad religiosa en el mundo. Y la Watchtower quería esa libertad religiosa en el mundo para poder crecer y hacer crecer su emporio, su empresa religiosa, y para ello era necesario asegurar las libertades religiosas en Europa, y por eso apoyó a Estados Unidos en la guerra, porque Estados Unidos iba a supuestamente a garantizar que continuara la libertad de expresión, la libertad de religiones en todo el mundo. Por otro lado, en 1917, el año siguiente después de la muerte de Russell, en los primeros meses de 1917, Rutherford toma el poder de la Watchtower para ser presidente, y un grupo de opositores de él se opusieron a que tomara el cargo porque no estaba indicado por Russell que Rutherford tendría que ser su sucesor, y más bien estaban otras personas de su confianza que no era Rutherford. Pero Rutherford, como buen abogado, desconoció el testamento y haciendo unas argucias legales, porque él era un abogado muy pillo, logró deshacerse del testamento, pudo obviar el testamento y hacer que primaran otras ideas, y como abogado que era, logró ponerse como presidente y sacar a sus detractores ungidos que no estaban de acuerdo que él tomara el poder. La Watchtower los llamó como el esclavo malo. Como dije, eso es muy discutible, porque el esclavo malo realmente fue Rutherford con sus directores, que no obedecieron la voluntad de Russell, que quería que fuera otra persona el presidente y no Rutherford. Eso no lo dice la Watchtower, pues debería ponerlo eso en su historia, ¿no? Que Russell no tenía pensado que Rutherford fuera su sucesor de su empresa Watchtower, de ninguna manera, sino estaba Paul Johnson, Ritchie y otros más. Pero otros directores opositores eran muy apegados a Russell y lo adoraban como criatura, pues claro, los consideraban como el esclavo fiel y discreto, y vieron en Rutherford un peligro de la continuidad del russellismo dentro de la Watchtower. Entonces no querían que Rutherford entrara a ser presidente, porque sabían que este era un hombre que no quería el pastor Russell. Entonces fueron expulsados de la Watchtower, y para hacer esa labor de expulsarlos de la Watchtower en 1917-1918 se requería pues que Jesús viniera al templo para hacer esa labor de purificación y limpieza, para sacar al esclavo malo que se había manifestado solamente después de la muerte de Russell, quien murió en 1916, el mes de octubre. Entonces se manifestó este esclavo fiel a Russell después de la muerte de para que Rutherford no tomara el poder de la sociedad, porque no estaba indicado en el testamento de Russell. Entonces la Watchtower dice que Jesús tuvo que venir en 1918 para poder purificar el templo espiritual, o sea, purificar la Watchtower, sacar al esclavo malo de la sociedad y a la vez refinar al esclavo bueno que había cometido el desliz de apoyar o haber roto su neutralidad al apoyar la guerra, y que estos pidieron perdón a Dios por sus transgresiones y enmendaron sus rumbos a partir de 1919 como un esclavo limpio escogido por Jesús en 1919 para que lo representara como tal, como un esclavo fiel y discreto, y a la vez le encargó de todos sus bienes en la tierra a este nuevo esclavo que era Rutherford,
y todos sus directores más capaces. Esa era la doctrina. Pero resulta que cuando la Watchtower cambia la inspección de 1918 a 1914 y nos explica en la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 11, en esta atalaya de edición de estudio, de que Jesús ya no vino en 1918 y da una justificación que fue una mala comprensión, un mal pensamiento del esclavo, que creía que esto había sido en 1918, y ahora dice que fue en 1914, la Watchtower cae en una trampa mortal y comienza a explicar que esta expresión, como siempre lo habían dicho, fue en un tercer cumplimiento de la profecía de Malaquías 3, 1 al 5, que Jehová mandaría a su mensajero del pacto, su Hijo Jesucristo, para hacer una obra de inspección, para hacer una refinación y limpieza, y por ende habría un tiempo de prueba y zarandeos dentro de la Watchtower. Pero cuando la Watchtower dice que la inspección ya no fue en 1918 a 1914, se entrampa en un callejón sin salida, porque el año 1914, cuando nosotros nos ponemos a pensar con la cabeza, porque ya viene el raciocinio, creo que Alfonso, que es un hombre muy inteligente, más Baeza, Megasidero, Jorge, Luz, Julia, Jocelyn, más Baeza, Fernando Mejía, mediten lo que estoy diciendo en este momento. Cuando la Watchtower cambia la inspección para 1914 y se apoya en el texto de Malaquías 3, 1 al 5, resulta pues que el año 1914 ocurría lo siguiente: Russell no había muerto, estaba recontra vivo y le faltaba mucho para morir, estaba sano, no estaba mal de salud, en 1914. Segundo, si bien había empezado ya la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía ni idea que 3 años después se miscuiría en ella y se enrolaría en esa guerra en Europa, que supuestamente no pensaba nunca entrar a Estados Unidos como copartícipe de la guerra. Entonces, en 1914 tenemos que Russell no había muerto. Segundo, que si bien había empezado la Primera Guerra Mundial, los testigos de Jehová, o sea, de la Biblia de ese entonces, no tenían la más mínima idea que en 1917, es decir, 3 años después de 1914, Estados Unidos le declararía la guerra a Alemania y que se involucraría en una guerra en Europa que no pensaba entrar, porque el presidente Wilson no pensaba entrar a la guerra y se vio obligado después de 3 años de comenzada esta en 1914. Entonces, en 1914, los estudiantes de la Biblia no pensaban que Estados Unidos se metería en la guerra, ni pensaban que los estudiantes de la Biblia iban a romper su neutralidad apoyándola, no pensaban que iban a comprar bonos de guerra para apoyarla, tampoco que permitirían a los estudiantes de la Biblia servir en el ejército, en el servicio voluntario de enfermería, tampoco sabían que iba a manifestarse un esclavo malo en 1917-1918, cuando Rutherford tomaba el poder en forma ilegal, en forma prepotente, en 1918, cuando ya había muerto el pastor Russell. Entonces no había ninguna de estas dos condiciones, ni se había manifestado el esclavo malo, que eran los russellistas que apoyaban a Russell, puesto que Russell todavía estaba vivo, y Rutherford ni siquiera pensaba ser presidente de la Watchtower, y los estudiantes de la Biblia ni pensaban romper su neutralidad, ni tenían idea que algún día lo romperían, puesto que, si bien había empezado la guerra en 1914, Estados Unidos entró a la guerra solamente en 1917, cuando se empezó a poner la cosa negra y Estados Unidos dijo hay que apoyar para asegurar la libertad en el mundo. Y se inmiscuyó en la guerra solo a partir de 1917, del mes de mayo, si no me equivoco, hasta 1918 en que acabó esta, y la apoyó y ahí rompió su neutralidad. Y entonces el esclavo Filicreto, los estudiantes de la Biblia de ese entonces, rompieron su neutralidad cristiana. Entonces, si eso no había ocurrido en 1914, repito, no había ocurrido ni la ruptura de la neutralidad con el asunto de la guerra, y tampoco se había manifestado el esclavo malo en 1914, puesto que hasta ese momento estaba Russell vivo, todo marchaba bien porque él estaba vivo, no había opositores de nadie, puesto que la cabeza era de Russell.
Entonces la pregunta que me viene en mente es, ¿por qué Jesús empezaría a hacer una inspección para hacer un refinamiento de su templo espiritual a partir del 14, si no era necesario? Estas dos condiciones para hacer la limpieza no se habían dado en 14. Que la Huasta dijo que Jesús fue a limpiar a su templo del esclavo malo que se había manifestado en 1917, cuando Rutherford, en 1917, 1918, 1917 sobre todo, cuando entra Rutherford al poder, y estos se oponen a que Rutherford tome la presidencia, y Rutherford los bota de la sociedad como el esclavo malo, gracias a la ayuda de Jesucristo, quien vino a hacer esa labor de refinación y limpieza. Por otro lado, al que se quedó, a los que dejó como el esclavo bueno, todavía estaban manchados, estaban sucios, como dice la Atalaya, por haber apoyado o haber roto su neutralidad apoyando la guerra totalmente. Y que estos fueron limpiados de sus pecados y fueron aceptados nuevamente por Jesucristo como su esclavo fiel y credo en 1919 para anunciar la buena nueva de las naciones. Entonces, amigos, la pregunta es muy obvia. La Huasta enseñaba una doctrina que era un mito, simplemente esto es un mito, pero ese mito tenía pues tenía una coherencia, ¿no? Una cierta coherencia, porque al decir que Jesús vino en 1918, uno lo toma como un cuento de hadas, claro, que esto es un mito, pero que sigue una secuencia, pues, ¿no? Que primero empieza la guerra, luego entran los estudiantes de la Biblia a participar en ella, rompe su neutralidad en 1918, y eso da motivos para que Jesús haga una inspección y limpieza, y a la vez en 1917 se manifiesta el esclavo malo, que fue necesario también botarlos de la Watchtower. Pero eso no había ocurrido pues en 1914 ninguna de estas dos cosas, que fueron el motivo de la inspección. En 1914 no había ocurrido estas dos cosas, ni había ocurrido la manifestación del esclavo malo, que eran los opositores de Rutherford, que no querían que fuera presidente, y la otra era que se habían involucrado en la guerra. En el año 2014 no habían cometido esto, ni tenían remota idea que iban algún día a romper su notoriedad en una guerra que ellos ni pensaban entrar, y menos que se iba a manifestar una especie de esclavo malo que se iba a poner a Rutherford, puesto que hasta ese momento todo andaba bien. Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué Jesús haría una inspección a partir de 2014 en tercer cumplimiento de la profecía de Malaquías 3, 1 al 5, si estos ungiditos no tenían problemas de pecado, no tenían problemas de que se les refinara, que se les limpiara? ¿Para qué iría Jesús a hacer una inspección de algo que no había dado motivo a la sociedad Watchtower para que Jesús los inspeccionara? Esa es la pregunta. Todo andaba bien en 1914, estaba Russell ahí en el poder como presidente, Rutherford sometido a Russell, bien como niño bueno, los russellistas, todos eran russellistas, apoyaban a Russell, todo andaba muy bien. Empezó la guerra, pero la Watchtower decía, esta no es mi guerra, es un problema del gobierno con Europa, es una guerra que Estados Unidos no ha entrado, es una guerra que está en Europa, no está en Estados Unidos, entonces lo veían como una cosa distante. Entonces Estados Unidos entró en la guerra de 1917 porque se vio en la necesidad de apoyar a Inglaterra, porque se amenazaba en 1918 la libertad en el mundo, puesto que los comunistas estaban agarrando fuerza en Europa con los bolcheviques, con los rusos, con la caída del zar. Entonces Europa comenzó a caer bajo la amenaza del comunismo, del avance de Lenin. Entonces Europa estaba siendo amenazada por el comunismo, que se filtraba por Italia, por Francia, en general toda Europa, y mismo Alemania, había una gran infiltración comunista que estaba amenazando la libertad religiosa en Europa, y Estados Unidos vio la necesidad de apoyar a Inglaterra, que siempre fue su aliado, para poder ganar la guerra frente a Alemania y frente a los países enemigos, para asegurar la libertad religiosa que a la Watchtower le convenía mucho. Entonces la Watchtower recién se involucra en la guerra en 1917, mandando al ejército americano a Europa a pelear para apoyar a Inglaterra. Y así fue la cosa, pues, apoyar siempre a su aliado, para asegurar, con la excusa de asegurar las libertades en el mundo, el derecho de libertad de pensamiento, de religión, de reunión, todo esto que la derecha siempre ha pregonado, la libertad, la democracia.
Entonces, en 1914 no se tenía ni idea que Estados Unidos se iba a involucrar en una guerra en Europa. Y menos aún que los estudiantes de la Biblia iban a romper su neutralidad cristiana. En 1914 Russell estaba vivo y todo andaba bien. Él era el jefe y no había ni un cisma interno. No había ninguna manifestación de un esclavo malo para que Jesús tuviera que ir a hacer una refinación y limpieza. Vuelvo a preguntar, ¿por qué vendría a hacer Jesús una inspección a su templo espiritual en cumplimiento de Malaquías 3, 1 al 5? Porque los sacerdotes estaban en pecado y necesitaban ser refinados, cuando en 1914 se supone que los sacerdotes modernos de la Watchtower no estaban en pecado, pues no había ningún esclavo malo, no había ningún grupo que se había contaminado con la guerra en 1914, ningún estudiante de la Biblia se había involucrado en la guerra, no había entrado en ninguna guerra, ni menos los soldados americanos estaban envueltos en una guerra en Europa en absoluto. Entonces había una paz en Estados Unidos, digamos, normal. Entonces me pregunto, ¿por qué la Watchtower cambió la inspección de 1918, que era lo más correcto, que era lo dentro de este mito, de esta leyenda, de este cuento de hadas? Había una lógica, ¿no? Se podía sostener en este cuento de hadas que Jesús tenía que ir a limpiar del esclavo malo en 1918 y a la vez corregir al esclavo bueno que había fallado Jesús al involucrarse en la guerra desde el año anterior de 1917. Cuando la Watchtower entonces cambia en 1914, se hunde, se revienta, porque tiene que explicarnos a todos nosotros por qué inició esa inspección a su templo espiritual en la tierra que era la ciudad Watchtower en 1914, cuando no había ningún problema para un periodo de pruebas y zarandeos, y menos para hacer una refinación y limpieza. No había nada que limpiar. ¿Por qué Jesús tenía que venir en 1914 para estar sentado en Betel, ahí esperando que ocurrieran los hechos por los cuales él vino? Es decir, Jesús tuvo que esperar ahí 3 años para que recién viera que los estudiantes de la Biblia se iban a involucrar en la guerra y a la vez se iba a manifestar el esclavo malo. Mejor Jesús hubiera quedado en el cielo esperando hasta 1918. ¿Para qué vino a impresionar si no había nada que corregir en 1914? Ahí está, esa es la pregunta. Tuvo que estar Jesús sentado ahí en Betel 1914, 1915, 1916 y 1917 para recién presenciar en la tierra en 1917 la manifestación del esclavo malo, aquellos que se opusieron a Rutherford después de la muerte de Russell, y luego verlos como en 1917 se involucran en la guerra para refinarlo. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es todo esto? Jesús fue a hacer una inspección a la tierra de antemano y necesariamente se sentó ahí en Betel, seguramente le dieron una oficina ahí. Jesús estaría con sus pies sobre el escritorio mirando el río Hudson desde la ventana de Brooklyn, desde Betel allá en Nueva York, mirando el puente de Brooklyn, viendo los barcos de turistas, las lanchas que transportaban personas, qué sé yo, y ahí estaría Jesús tranquilo ahí en Betel, esperando que Estados Unidos se involucrara en la guerra para que luego ver a su esclavito romper su neutralidad y presenciar al esclavo malo. Entonces es algo que he puesto acá para meditar, para que vean ustedes lo absurdo que es cambiar una doctrina que los hunde más, porque la Watchtower no solamente se trata de que diga que la expresión ya no fue en 1918, sino en 1914, sino que ahora tienen que explicar por qué tendría que Jesús adelantar una inspección de algo que no había ocurrido en 1914, ni se pensaba que iba a ocurrir. ¿Qué hizo Jesús en 1914? ¿Para qué vino a inspeccionar? ¿A qué cosa vino a refinar, a limpiar, en paralelo a Malaquías 3, 1 al 5? Que esto fue un cumplimiento de la profecía de Malaquías, pero Malaquías habla de que fue a limpiar a su templo. Que la Watchtower me diga, ¿qué cosa limpió Jesús en 1914? Cuando llegó a hacer un periodo de pruebas zarandeos para hacer una refinación a su templo. La Watchtower tiene que decir, ¿para qué vino en 1914 a limpiar? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Quién limpió? Que nos explique eso. No nos explica. En absoluto. Nos dice que iba a hacer una inspección y limpieza. Pero ¿para qué vendría a hacer una refinación y limpieza de algo que no había nada que limpiar ni refinar? Se supone que el refinamiento vino en 1917 y 1918, cuando, como dije ya, he repetido, se manifestó el esclavo malo y a la vez se manifestó la conducta errática de estos estudiantes de la Biblia al participar en la guerra. Eso es para que ustedes mediten. Quiero la opinión, que me escriban acá la opinión de todos ustedes, amigos de Jehová, y a todos los amigos del foro,
Alfonso Gutiérrez que me comente esto que acabo de decirle, a Megasidero, a Jorge Nicholson, a Luz, a Juliet. ¿Qué opinan de eso que acabo de decirles? ¿Para qué vendría Jesús de antemano a hacer una inspección de algo que tenía que hacer recién en 1918? ¿Por qué adelantaría esa inspección de algo que no tenía por qué venir? A inspeccionar ni limpiar nada. No se había suscitado ningún problema en el templo espiritual, la Watchtower Sociedad Anónima. Antes de culminar este video, quería hacer la última reflexión que estoy seguro que les va a gustar a todos ustedes. La Watchtower, en su última publicación de la Atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 11, la Watchtower dice que en 1914, cuando se inicia la inspección, ¿qué halló Jesús? Dice. Vamos a revisarlo con paciencia para leerlo con exactitud. Vamos a revisar qué es lo que nos decía la Watchtower. Vamos a mirar, vamos a revisar la Atalaya, ¿qué nos decía la Watchtower? Debo tener acá la Atalaya. Y dice esta Atalaya en la página 11, dice, para aclarar la cuestión, en el año de 1914 Jesús inició la inspección de su templo espiritual. Tal obra de inspección y purificación abarcó un periodo de tiempo que comprendió desde el año 1914 al inicio del año de 1919. Mire, aquí viene la parte más importante en el párrafo 7 de esta Atalaya del 15 de julio de 2013, y dice así: años de inspección y purificación. Dice, ¿qué cosa encontró Jesús cuando inició, o sea, en 1914, cuando inició la inspección? Dice, esa es la pregunta que hace esta revista. ¿Qué cosa encontró Jesús cuando inició su inspección? Dice, a un pequeño grupo de celosos estudiantes de la Biblia que por más de 30 años habían dedicado energía y recursos económicos en una vigorosa campaña de predicación. Y dice así, fíjense ustedes, ver que aquel grano de trigo fuerte, que era un grupo pequeño relativamente de tenaces cristianos, no se habían sofocado con la cizaña de Satanás, el diablo, hizo que los reconociera como su esclavo. Fíjese usted lo que le dice la Watchtower, pues que Jesús, cuando inició su inspección, cuando Jesús inició su inspección en 1914, dice que encontró a un pequeño grupo de celosos estudiantes de la Biblia que por más de 30 años estaban esforzándose, dando todas sus energías y recursos económicos para una vigorosa campaña de predicación. Y continúa, si ustedes continúan viendo esto, la Watchtower defiende pues este grupo de cristianos que entre todas las demás religiones dice muy claramente que Jesús, aquí lo vemos en el mismo párrafo, en el párrafo 8, dice pues que Jesús al realizar su inspección, también analizó las otras iglesias cristianas y encontró pues que solamente la sociedad Watchtower con este grupo de ungidos eran los únicos que estaban dando la adoración verdadera, y que las otras religiones, otras iglesias de la cristianidad fueron todas rechazadas. O sea, la Watchtower está diciendo pues que los únicos que estaban enseñando la verdad con una intensa campaña de predicación eran estos grupos de estudiantes de la Biblia ungidos, que desde 1879, es decir, desde más de 30 años atrás del momento de la inspección, estaban dando todas sus energías y recursos económicos para una intensa campaña de predicación, para predicar la verdad, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y dice que los escogió porque era un fuerte grano de trigo, eran fuertes tallos de trigo, y que habían soportado las adversidades de la cizaña de Satanás el diablo. De Satanás el diablo. Muy bien.
Eso es lo que dice la atalaya del 15 de julio de 2013, página 11. Sin embargo, amigos, cabe resaltar que en el año 1914 la sociedad Watchtower tenía como presidente vivo al pastor Russell. Él estaba vivo todavía en 1914. Y dice que encontró en ese año a un grupo de cristianos fuertes, como grano de tallos de grano fuerte de trigo, tallos de trigo fuertes, qué sé yo, que pudieron soportar las adversidades de Satanás el diablo y no se dejaron influenciar por Satanás el diablo, por las cizañas de Satanás el diablo. Pero ¿será eso cierto? Que los estudiantes de la Biblia no se dejaron influenciar por las cizañas de Satanás el diablo. ¿Será eso cierto? Que Jesús hace la inspección en 1914, encuentra como presidente de esta organización, de este templo espiritual de la ciudad de Watchtower, al pastor Russell. En 1914 estaba vivo el pastor Russell, y lo encuentra a él como presidente de la ciudad de Watchtower. Y supone que Jesús lo encuentra a él y a los estudiantes de la Biblia como estos fuertes granos de trigo que habían soportado las cizañas de Satanás el diablo, y por eso los escoge a ellos y rechaza todas las iglesias falsas porque estaban practicando la adoración falsa. Estaban enseñando doctrinas falsas, de adoración falsa. Pero, ¿será cierto lo que la Watchtower nos cuenta acá como mito, leyenda, fábulas? ¿Será cierto eso? Ustedes tienen que reflexionar, pues Jehová tienen que pensar con la cabeza, y si no la tienen, yo le presto la mía para que ustedes tomen mi reflexión. Y también les vuelvo a pedir la opinión de Alfonso Gutiérrez, de Megasidero, de Jorge Nicholson, de Luz, de Julia, de Max Baeza, se puede comentar acá, Fernando Mejía, y todos los amigos de Fuerza de la Basoriana que den una opinión si realmente los estudiantes de la Biblia estaban libres de la cizaña de Satanás el diablo en 1914, conforme dice esta atalaya del año pasado, y que Jesús los escogió porque los estudiantes de la Biblia estaban libres de la cizaña de Satanás el diablo, que no estaban inmiscuidos con Satanás el diablo, y sus enseñanzas eran verdaderas, de la oración verdadera, mientras que las demás religiones estaban inmiscuidos con la adoración falsa y enseñanzas falsas. Por eso Jesús, dice la Watchtower en la doctrina de este mito, rechazó a todas las iglesias de la cristiandad y se quedó con la Watchtower después de presionar y refinar a su templo. En 1914, cabe preguntarnos entonces, sería bueno reflexionar qué estaba enseñando a la sociedad Watchtower en el año 1914. Una de las doctrinas principales de Russell, que está vivo en ese momento, en el año 1914, y lo que se vendía de casa en casa cuando se predicaba por los colportores o evangelizadores, era este libro que ven ustedes acá, que se llama El Divino Plan de las Edades, del pastor Russell, que es el primer tomo que él publicó en 1886, si no me equivoco. Publica este libro como su primer tomo. Y en este libro, queridos amigos, Jesús viene y presiona a todas las religiones para escoger cuál es la religión verdadera, como dice la doctrina, lo dice la atalaya del 15 de julio de 2013 en la página 11-12, en el párrafo 8, que Jesús investigó todas las religiones y rechazó a todas las religiones de la cristiandad porque no estaban andando en la adoración verdadera y no enseñaban doctrinas verdaderas, enseñaban doctrinas de adoración falsa. Entonces, la Watchtower dice que Jesús sí se decidió por la Watchtower porque ella sí estaba dando el alimento correcto y de alta calidad a los domésticos en el momento de la inspección, que era de la adoración verdadera, y que por eso los escogió frente a las demás religiones de la cristiandad que no estaban dando alimentos espirituales o enseñanzas o prácticas de la adoración verdadera, y que eran religiones que se enmarcaban como de la adoración falsa. Entonces, cuando nosotros nos remontamos al año 1914, vemos que se vendía en la colección de los estudios de las escrituras de Russell. Russell todavía no había muerto, le faltaban 2 años para morir, y en ese momento todavía estaba fuerte, vigoroso,
no estaba enfermo, y él seguía vendiendo sus libros de los estudios de la escritura, donde vemos a este libro que se llama El Divino Plan de las Edades, donde el pastor Russell enseñaba la piramidología. Y acá lo podemos ver muy claramente. Ustedes pueden ver cómo él hacía su cuadro de las edades en base a la gran pirámide, que les pueden ver ustedes acá las pirámides cortadas en pedazos. Acá vemos la pirámide acá muy claramente. Le hacía una división de las pirámides por dispensaciones. Y él quería pues que la gran pirámide de Egipto había sido puesto por Dios en el desierto como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto. Así decía él, que era la misma Biblia en piedra, la Biblia en piedra. Era un profeta en piedra, inclusive decía así: la gran pirámide de Egipto, o sea, la de Keops, o de Khufu, que también se llama así Khufu, había sido puesto por Dios en el desierto para corroborar lo que la Biblia decía. Entonces era un libro equivalente a la Biblia, era un profeta en piedra, era la Biblia misma que afirmaba y apoyaba lo que la Biblia decía en sus profecías, y que Dios puso esa pirámide de ahí para corroborar y sirviera de ayuda para la Biblia misma. Y esa era la enseñanza de Russell en 1914. La piramidología era una doctrina fundamental, prácticamente era una forma de decir que la gran pirámide era algo sagrado. Como la Biblia de Jesús también es un libro sagrado, y se decía que la pirámide de Egipto era un testigo de mudo de piedra de Dios en el desierto, era la Biblia en piedra. Entonces, de cierta forma también, como Dios había puesto la gran pirámide en el desierto, era un resto arqueológico prácticamente sagrado, porque era la Biblia misma para el pastor Russell, puesto que los interiores de la gran pirámide corroboraban lo que la Biblia decía. Entonces, ya vemos pues que cuando Jesús comienza a hacer su inspección, haya que el pastor Russell está predicando este libro y ofreciéndolo junto con los 6 tomos de las Escrituras, donde se hace una apología a la piramidología como un ingrediente adicional para ayudar a la Biblia como un profeta que corroboraba lo que la Biblia decía con respecto a el divino plan de las edades. La sociedad Watchtower, cuando publica el libro Proclamadores, queridos amigos, cuando la Watchtower publica el libro Proclamadores, y voy a llevaros a ustedes a leer el libro Proclamadores, que lo tengo acá, vamos a buscarlo. En el libro Proclamadores, vamos a buscarlo acá, vamos a buscar el libro Proclamadores, Proclamadores, vamos a ver, vamos a irnos a la página 200. En la página 200 del capítulo 14, queridos amigos, la Watchtower dijo lo siguiente. Dice: por unos 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba periodos bíblicos, Isaías 19:19. Y acá sentencia la Watchtower la piramidología, fíjense ustedes. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torre del Vigía de septiembre de 1929. Cuando nosotros vemos la atalaya del 15 de noviembre de 1928 en la página 344, bueno, antes de empezar a leerles lo que dijo Rutherford, acá pueden ver ustedes la atalaya de 15 de noviembre de 1928. Aquí pueden ver ustedes la página 344 de esta revista de Watchtower, que está en inglés, que voy a traducir para todos ustedes. Acá en el párrafo 35 que vemos acá, vamos a acercarlo un poco más para poder ver. Vamos a analizarlo profundamente, este párrafo 35.
Miren ustedes, voy a traducir lo que dijo Rutherford en 1928 cuando ya comenzó a descartar los libros de Russell. Y dice así: es más razonable concluir que la gran pirámide de Giza, así como las otras pirámides de sus alrededores, así como la Esfinge, fueron construidas por gobernantes de Egipto y bajo la dirección de Satanás el diablo. Miren lo que dice Rutherford, ¿no? Fueron construidas bajo la dirección de Satanás el diablo. Los gobernantes de Egipto fueron conocidos por su opresión a los esclavos. Y todos sabemos, dice, que el diablo es el gran opresor. Y siguiendo más abajo, mire lo que dice el señor Rutherford, para concluir acá, en el párrafo 37, dice así, vamos a resumir para no serla muy larga, dice: entonces Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, que debería ser llamada como la Biblia de Satanás, y no el testigo de piedra de Dios, como decía Russell. Al erigir la pirámide, por supuesto, Satanás puso algo de verdad en ella, porque ese es el método que usa Satanás para practicar su fraude y engaño. Sí, señor. Y así sentenció el juez Rutherford los libros de Russell, tirándolos a la basura porque contenían enseñanzas de Satanás el diablo, que no era de la oración verdadera. Y así sentencia el juez Rutherford en 1928, en la tarea del 1 de noviembre, del 15 de noviembre de 1928, en la página 344, sentencia la piramidología como una enseñanza de la adoración falsa de Satanás el diablo, que fue Satanás el diablo que hizo que los faraones paganos que adoraban a dioses falsos construyeran la gran pirámide de Egipto, y que la pirámide de Egipto que tanto defendía el pastor Russell no era de la adoración verdadera. En el libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, del capítulo 17, página 348, en el párrafo 33, que pueden leer ustedes en pantalla, en este libro la sociedad nos dijo lo siguiente: después, en el año de 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de estudios de las escrituras por Russell y del misterio terminado, o The Finished Mystery. La Watchtower nos cuenta acá que ya en 1929 el juez Rutherford se deshizo, 10 años después de la nominación del esclavo fiel y discreto en 1919, no se vendieron más estos 6 volúmenes de los estudios de las escrituras, ni tampoco el misterio terminado, que fueron descartados para siempre y se retiraron de las existencias de la sociedad. Fueron retirados para siempre en 1929 los 6 tomos junto con el misterio terminado. Y aquí vemos la fecha que la misma sociedad nos da a nosotros. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué escogería Jesús en 1914, durante su inspección a la Watchtower, como la única religión verdadera entre todas las demás religiones de la cristiandad que Jesús rechazó, según versa la doctrina, según se enseña en esta doctrina mitológica, en esta leyenda, que Jesús rechazó a todas las demás religiones porque no practicaban la verdadera adoración, y se escogió a la Watchtower, que sí estaba practicando la verdadera adoración. Este es el libro que ven ustedes acá, y los 5 tomos que le siguen a este libro de los 6 tomos de Russell, que contienen la piramidología, se vendieron y se predicaban a la gente hasta el año de 1929, en que se descartaron. 10 años después de terminada la inspección hecha por Jesucristo en 1919, que fueron 5 años de inspección desde 1914 hasta 1919. Entonces, cuando Jesús nomina a su esclavo en 1919, todavía se seguían vendiendo este libro donde está la piramidología incluida, que se decía que la gran pirámide de Keops o Khufu en el Cairo
era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, era un profeta en piedra, era una Biblia en piedra, que era un profeta que corroboraba lo que la Biblia profetizaba. Entonces la pregunta es la siguiente, muy sencilla la pregunta. ¿Cómo es verdad que Jesús encontró a un grupo de cristianos ungidos que no se habían contaminado con la cizaña de Satanás el diablo, que estaban libres de eso, que por eso Jesús los escogió? ¿Cómo pudo escogerlos Jesús en 1919 cuando terminó su inspección de 5 años si todavía seguían predicando la piramidología que la sociedad Watchtower reconoció en el libro de Proclamadores que no era de la adoración verdadera? Esa es la pregunta inteligente que se hace una persona capaz. ¿Cómo Jesús pudo escoger entre todas las religiones de la cristiandad a la Watchtower en 1919 para nominar a su esclavo cuando estaba enseñando doctrinas falsas que incluía la piramidología y el sionismo, que la Watchtower reconoció en el libro de Proclamadores, en el capítulo 14, página 201, que dijo que por más de 35 años el pastor Russell creía que la gran pirámide de Egipto corroboraba periodos de tiempos bíblicos, o sea, el divino plan de la ciudad. Y continúa diciendo el libro de Proclamadores que los testigos de Jehová han abandonado la idea que una pirámide egipcia, como la de Keops, tenga que ver algo con la adoración verdadera. Entonces, si no era de la adoración verdadera, y Rutherford dijo en 1928 que la gran pirámide fue construida por Satanás el diablo, y que era un testigo mudo de Satanás el diablo en el desierto y no de Jehová, entonces el pastor se estuvo enseñando doctrinas de la adoración falsa de Satanás el diablo. Entonces, como somos inteligentes, pues tenemos que concluir que la Watchtower sí estuvo mezclada, infectada por la cizaña de Satanás el diablo, porque estuvo enseñando la piramidología hasta 1929, 10 años después que Jesús se decidiera supuestamente por este esclavo fiel y secreto que estaba enseñando doctrinas de la adoración falsa de Satanás el diablo. He demostrado con pruebas fehacientes que en 1914, cuando Jesús supuestamente arribó para hacer una inspección, sí encontró a un grupo de cristianos ungidos que estaban enseñando doctrinas falsas de la adoración falsa de Satanás el diablo, y que sí estaban infestados por la cizaña de Satanás el diablo, enseñando la piramidología, que, como repito, la sociedad Watchtower tuvo que reconocer en el libro de Proclamadores, en la página 201, publicado en 1993, que la gran pirámide de Egipto, que tanto predicó el pastor Russell, no tenía nada que ver con la adoración verdadera. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo es verdad? ¿Cómo se puede aceptar que Jesús rechazó a las demás religiones de la cristiandad porque estaban enseñando doctrinas de la adoración falsa y estaban contaminados, apoyando a la guerra, tenían las manos manchadas de sangre, dice, cuando la Watchtower estuvo en una situación idéntica? Es decir, la Watchtower, durante el periodo de inspección, estaban vendiendo este libro, porque estaba vivo el pastor Russell en 1914, inclusive se vendió hasta 1929, este libro, junto con los otros 5 tomos, donde se apoyaba la enseñanza de la piramidología, que la sociedad Watchtower en el libro de Proclamadores declaró que era de la adoración falsa. Es decir, que la Watchtower, en el momento de la inspección de Jesús en 1914, estaba enseñando doctrinas de la adoración falsa, igual que de las demás religiones de la cristiandad en ese momento. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús aprobaría la Watchtower frente a las demás religiones que supuestamente él rechazó porque estaban enseñando doctrinas falsas, y se quedó con la Watchtower porque sí estaba enseñando doctrinas verdaderas hasta ese momento y a la vez no estaban contaminados con la cizaña de Satanás el diablo, cuando vemos en la práctica que esto es una mentira, que sí estuvieron contaminados con enseñanzas de la adoración falsa, como dice el libro de Proclamadores, con respecto a la piramidología, que pertenecía a Satanás el diablo y por ende era de la adoración falsa? Entonces, ¿por qué Jesús escogería a la Watchtower frente a las demás religiones de la cristiandad, cuando la Watchtower estaba tan igual o quizás peor que las demás religiones de la cristiandad, apoyando, enseñando la piramidología ocultista masónica que mismo Rutherford
sentenció como de la adoración falsa de Satanás el Diablo, y la misma Watchtower lo ratifica en 1993 cuando hace publicar el libro Proclamadores, este libro de historia, diciendo que lo que el pastor Russell pensaba respecto a la Gran Pirámide por más de 35 años de su vida, no era de la adoración verdadera. Miren, así lo dice, no era de la adoración verdadera. Descartamos, los hijos han descartado la piramidología porque han llegado a la conclusión que la Gran Pirámide de Egipto tiene nada que ver con la adoración verdadera. Es decir, que la Watchtower estuvo enseñando doctrinas de la adoración falsa con este libro, que se siguió vendiendo hasta 1929, 10 años después de la nominación del esclavo fiel y discreto. Entonces, es sincera y honesta la Watchtower cuando publica la atalaya del 15 de julio de 2013 en la página 11, párrafo 8, que dice que encontró Jesús a un grupo de cristianos ungidos como fuertes tallos de trigo que estaban dando el alimento correcto, haciendo una obra intensa de predicación. Sí, una obra intensa de predicación de la piramidología, que era la versión falsa. Sí, una intensa campaña de predicación para enseñar la piramidología, que lo único que hizo fue sacar a la gente, a los estudiantes de la Biblia, de la oscuridad al abismo más profundo, inmiscuyéndolos en doctrinas de la adoración falsa de Satanás el Diablo. Esa es la realidad concreta. No lo sacó de la oscuridad a la luz como tanto proclama y vocifera la sociedad Watchtower en sus DVDs Fe en Acción. Entonces, todo es una mentira, todo es un engaño, todo es una falsedad, todo es sorprender a los lectores de esta revista y a los mismos testigos de Jehová para hacer creer que Jesús, al hacer la inspección, dijo, oh sorpresa, he inspeccionado todas las religiones de la cristiandad, todas son falsas, las he rechazado porque contienen doctrinas de adoración falsa, y además han estado con las manos ensangrentadas apoyando la Primera Guerra Mundial. Y resulta que la Watchtower no solo estuvo enseñando doctrinas de Satanás el Diablo, y sí estuvo contaminado o afectada por la cizaña de Satanás el Diablo, aunque lo niega en ese artículo. Y a la vez estuvo con las manos también ensangrentadas cuando los estudiantes de la Biblia apoyaron la Primera Guerra Mundial. Entonces no había ninguna diferencia entre la Watchtower en ese momento con las demás religiones de la cristiandad que también enseñaban doctrinas falsas o doctrinas de la adoración falsa y también se inmiscuyeron en la guerra y tenían las manos ensangrentadas. La Watchtower estaba en la misma condición, lo he demostrado con pruebas en este momento, mostrándole la literatura de la Watchtower, que la Watchtower sí estuvo contaminada con la adoración falsa de Satanás el Diablo y sí fue sofocada por la cizaña de Satanás el Diablo. En la atalaya del 15 de junio de 1987, en la página 15, párrafo 2, la sociedad dijo que Jesús, al venir a hacer una inspección en el año de 1918 para refinar a su pueblo, que necesitaba refinar y limpiarse, explicó lo siguiente. Fíjense ustedes por qué Jesús hizo su inspección para venir a hacer una limpieza. Y dice así, en el párrafo 3, leamos juntos. Cuando Jehová acompañó a su mensajero del pacto al templo espiritual, halló que el resto ungido, necesitaba refinación y limpieza. Por ejemplo, la atalaya de 1918 de esa época, había estimulado a sus lectores a apartar el día 30 de mayo de 1918 como día de oración por la victoria de las potencias democráticas, como habían solicitado el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Wilson. Esto, escuchen bien, esto equivalía a una violación de la neutralidad cristiana. Los estudiantes de la Biblia en 1918 quebraron su neutralidad cristiana al pedir al pueblo americano en la revista Atalaya, a sus lectores, a los estudiantes de la Biblia, para que oraran para que Estados Unidos y las potencias democráticas ganaran la guerra. Imagínense ustedes. Por eso necesitaban refinación y limpieza. Y esta es la prueba, que estuvieron involucrados en la Primera Guerra Mundial y las manos manchadas de sangre también. Además, los estudiantes de la Biblia se alistaron para ir a la guerra y además financiaron la guerra comprando los bonos de guerra del gobierno.
Pero la Watchtower en la revista Atalaya del 15 de julio de 2013 lo niega y lo pinta como todo hermoso. Todo lo demás son los pecadores, menos nosotros. Nosotros no enseñamos nunca doctrinas falsas. Nosotros nunca nos inmiscuimos en la guerra. Las demás religiones fueron rechazadas por Jesús porque enseñaban doctrinas de oración falsas y además estaban inmiscuidos en la Primera Guerra Mundial. Cuando vemos en la práctica que la Watchtower tiene siempre el dedo acusador, ¿no? Apunta a las demás religiones y no se da cuenta que ella está igual de embarrada y hasta peor que las demás religiones. Entonces eso hace que Jesús no haya podido jamás aceptar a la Watchtower o aprobarla para darle su nominación como su esclavo fiel y directo, puesto que estaban en igual pecado y transgresión que las demás religiones de la cristiandad, enseñando doctrinas falsas de la adoración falsa de Satanás del diablo, como la piramidología, el sionismo y otras doctrinas más que fueron rechazadas por Rutherford de 1929 en adelante. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús encontró a un grupo de cristianos que desde hace más de 30 años estuvieron dando el alimento correcto de alta calidad y a la vez no estaban contaminados con la cizaña de Satanás el diablo, como dice esta atalaya, cuando es todo lo contrario? Estuvieron enseñando doctrinas falsas, de adoración falsa de Satanás el diablo desde 1879, en que se publicó la primera atalaya de Sion, haciendo una apología a la piramidología ocultista masónica. Y a la vez la Watchtower reconoce que los estudiantes de la Biblia cometieron transgresión al haber apoyado la Primera Guerra Mundial. Entonces no estaban mejor que las demás religiones de la cristiandad, y eso no pudo hacer que Jesús escogiera a la Watchtower entre las demás religiones, puesto que estaba en igual de condición de pecado. Igual. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús escogería a la Watchtower y no otras religiones? ¿Por qué le tuvo preferencia si estaba igual de pecado? Celebrando fiestas paganas en Betel hasta el minuto 26, después de la nominación, cumpleaños, día del padre y de la madre, día de transfusiones de sangre, y una serie de cosas. Saludaban a la bandera, colocaban la bandera, cantaban el himno nacional y no había problema. Se da cuenta que todo esto es un zafarrancho, todo esto es un embrolio, un cuento de hadas, un mito, todo es una porquería, unas doctrinas ridículas, estúpidas. El otro punto es, si la Watchtower enseñó por 85 años que Jesús inició su impresión en 1918, y eso fue una realidad, porque los Jehová creen que eso fue una realidad. Si bien dice que Jesús no vino en forma visible a la tierra, hacer la expresión, lo hizo en forma invisible. La pregunta es, ¿cómo pudieron saber que Jesús hizo una expresión en forma visible si no lo pudieron ver? ¿Cómo lo supieron? Esa es la pregunta. Y si fue en forma visible, ¿cómo lo supieron? Esa es la gran pregunta, si no lo vieron venir. Dice que Jesús vino de forma invisible. Claro, tiene que decir que fue en forma invisible porque nadie lo vio, pues ya lo he explicado en otro video, que no hay ni un testigo presencial que pueda dar testimonio o dar fe que eso ocurrió, que Jesús vino, hizo una inspección a su templo espiritual en 1918, como se enseñaba antes. Entonces la pregunta es, si fue real que Jesús hizo una inspección en 1918, no sé cómo lo habrán sabido los testigos de Jehová eso, o los del cuerpo gobernante, que Jesús hizo la inspección, se fue invisible. ¿Cómo supieron? ¿Que acaso Jesús se comunicó con ellos para avisarles? ¿Cómo fue? Eso hay que pensar con la cabeza, amigos, piensen. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo supieron? A ver, que me explique la Watchtower, ¿cómo supo usted que Jesús hizo una inspección en 1918 antes del cambio? Cuando enseñaba eso por 85 años. ¿Cómo supieron ustedes eso? Si dicen que fue de forma invisible. Claro, tenían que decir eso porque nadie en la tierra puede dar fe de eso. No hay ningún resto arqueológico, ni un zapato de Jesús que haya dejado el año 1914 o 1918 cuando hizo la inspección, ni siquiera su túnica, o qué sé yo, cualquier elemento que pudiera identificar que Jesús estuvo en la tierra, un resto arqueológico, o un testigo en Nueva York, en la tierra, o que se supone que Jesús en 5 años tuvo que pasear por Brooklyn, por Manhattan, tomarse un cafecito, un break, no sé, nadie lo vio, nadie sabe. Pues la Watchtower dice que sí vino, pero que fue de forma invisible. ¿Y cómo lo supieron ellos si fue de forma invisible? Entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo lo supo el cuerpo gobernante o los que enseñaron esto, que Jesús hizo la inspección en 1918 si fue invisible? ¿Cómo lo supieron? Que me expliquen cómo. Que se comunicó Jesús de forma invisible, mandó un ángel a avisarle aquí, a hablarles a los del cuerpo gobernante para decirle, Jesús ha venido a hacer una inspección. Que me expliquen, porque no hay que ser imbécil. No hay que ser imbécil. Que expliquen cómo fue eso. Y la otra cosa es, si Jesús vino realmente, vamos a suponer que Jesús vino y le mandó un ángel, y se apareció un ángel y le dijo, quiero avisarle que Jesús ha venido a hacer una inspección
está el foro invisible entre ustedes haciendo una inspección, y estamos en el año 1918. Entonces, no se puede cambiar la fecha, pues. Si realmente un ángel le comunicó al cuerpo gobernante, al esclavo Félix Creto, que Jesús estaba presente en foro invisible haciendo una inspección, ¿por qué la sociedad Guastar cambiaría esa fecha para el 1914? En el año 2012, el Teatro Stanley, cuando lo comunicaron, que fue un mal entendimiento del esclavo, pero fue algo que se enseñó por 85 años, que la inspección fue en el año 1918. Entonces le pregunté, ¿por qué lo cambiaría en 1914? Si realmente hubo un ángel que se comunicó en 1918 con el cuerpo gobernante o el esclavo Félix Creto para decirle que Jesús estaba presente haciendo una inspección. Entonces no cabría que se cambie de fecha, porque realmente hubo una inspección y lo supo el cuerpo gobernante o el esclavo Félix Creto, lo supo porque si bien fue invisible, se presentó un ángel a avisar que Jesús estaba haciendo una inspección, fue invisible. Pero entonces tuvo que saber el año que el ángel se presentó a avisarles. Y si la Guastar dijo que fue en forma visible, que fue en el año 1918, yo no lo puedo cambiar después, pues diciendo que fue 4 años antes de 1918, en 1914, no lo puedo decir, porque supone que lo que yo afirmé durante 85 años como la verdad que Jesús hizo y arribó, y lo más grave es que en la atalaya del 1 de abril de 2007, en la página 22, párrafo 4, lean ustedes, dice que evidentemente Jesús hizo su inspección en 1918, y así lo decían antes del cambio en esta atalaya de 2007. Evidentemente fue en 1918, evidentemente fue en 1918. Cuando la Guastar usa la palabra evidentemente, que es un adverbio, ¿no? Creo que evidentemente es un adverbio de modo. ¿Qué modo? Modo evidente, evidentemente. Parece que es un adverbio. Y esa palabra evidentemente viene de la palabra de evidencia, del sustantivo evidencia. Cuando la Guastar dice que evidentemente ocurrió en 1918, quiere decir que la Guastar tenía evidencia de eso. Y lo publicó en la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4. Lean ustedes, dice: la inspección que recibía Jesús en 1918, evidentemente, en 1918, dice, evidentemente en 1918, evidentemente, se lo pone alegremente, o sea, que tuvieron evidencia. Eso significa evidentemente, aunque viene de la palabra del sustantivo la evidencia. Viene de la palabra evidencia, del sustantivo evidencia, que significa que hay pruebas que así lo demuestran. Entonces, si la Guastar dijo en esa atalaya que era algo evidente que Jesús vino en 1918, porque había evidencia, entonces ¿por qué lo cambiaron en el 2013, 7 años después, para el año de 1914? Si había evidencia que Jesús vino a hacer la inspección en 1918. Pero la Guastar dice que fue de forma invisible, que Jesús vino a hacer una inspección que arribó, pero que fue una inspección desde los cielos sin tener que venir a la tierra. Y que Jesús vino a hacer su inspección. Qué raro, porque la palabra venir o arribar, dice, arribar, tiene que dejar el punto A para pasar al punto B. Yo no puedo arribar a un sitio si no dejo el punto A. ¿No es cierto? Es ridículo decir que Jesús arribó, lo pone entre comillas, en 1918, evidentemente, pero que esa venida no fue visible, pues nadie lo vio, porque no sabe que no pueden demostrarlo, porque nadie lo ha visto a Jesús venir. Dice que Jesús hizo la inspección de forma invisible, y que arribó, y lo hizo desde los cielos de forma invisible. Qué estupidez de religión, qué tal cagada de explicación, por Dios, para mentes que tienen caca. Sí, Jesús hizo la inspección, pero no abandonó los cielos, se hizo de los cielos, dirigiendo su atención en la tierra para hacer la inspección. Pero ponen que arribó. Arribó significa dejar un punto A, que es el cielo, para venir a la tierra a hacer la inspección. Entonces, ¿cómo pueden decir que Jesús arribó a hacer la inspección? Dice la atalaya del 1 de abril 2007, página 2, párrafo 5, que Jesús arribó, lo dice esa palabra. 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, dice: Jesús arribó, lo pone entre comillas, en 1918. Dice que ese arribo fue en forma invisible para hacer la inspección, lo hizo desde los cielos, sin necesidad de abandonar su lugar de donde estaba, que eran los cielos. Entonces, ¿cómo pudo arribar? Si arribar significa abandonar el punto A, que son los cielos, para venir a la tierra. Esas son estupideces que sigue esta religión, cuyos
proveedores de alimento espiritual son ellos mismos, que no es Jesucristo, porque Jesucristo no puede dar estas imbecilidades de alimento espiritual, tan estúpidos, para débiles mentales, para tarados. ¿Cómo supo la agua estable que Jesús hizo la inspección 18 de forma invisible? Que nos explique cómo hizo, cómo supo, si fue invisible y no lo vieron. ¿Cómo se comunicó Jesús? ¿Mandó un ángel? ¿Fue por el Espíritu Santo? Entonces, si ellos me dicen, la agua estable me va a decirme que fue por el Espíritu Santo que le comunicó la fecha, entonces, ¿por qué lo cambiaron para el 1914? Porque 1914 no es igual al 1918, ni 1918 es igual al 1914. Y si Jesús se comunicó con ellos con el Espíritu Santo y le dijo que fue 1918, no, ya no lo puedes cambiar nunca más. Por ellos se le ocurre cambiarlo porque lo cambian, porque es un mito, todo es un mito. Y el mito lo puedes jugar. Todo esto es un mito, un cuento de hadas para tarados. Entonces, la Watchtower cuenta cuentos de hadas, pues. Y los de Jehová creen en mitos. Creen en la leyenda de Macocápac y Mamahoyo, la leyenda de Montezuma, la leyenda de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, que Rómulo mató a Remo y se quedó solo, y que Rómulo formó de Roma y queda su nombre que es Roma, Rómulo, y por eso, ahí se la historia. Y así fue creada Roma, fundada Roma por Rómulo. Igual, ¿cómo fue fundada la Watchtower? ¿Cuál es el mito? No, que Jesús vino a hacer una inspección en el año 1914 y encontró entre todas las religiones cristianas a la única religión verdadera del mundo, que era la Watchtower. Porque estaban dando el método correcto, eran los únicos fieles, los únicos que no estaban manchados sus manos con la Primera Guerra Mundial, con sangre derramada de la Primera Guerra Mundial, que no se dan doctrinas de religión falsa, y que Jesús escogió la Watchtower, y que fue la única religión verdadera en el siglo XX, que era la Watchtower Bible Tract Society. Ese mito, que Jesús vino, es igualito que Rómulo y Remo, que la leyenda de Macocápac y Mamahoyo, la leyenda del, qué sé yo, de Montezuma, y tantas leyendas que hay, que son divertidas para escucharlas, pero son puros mitos. Por Dios, es decir, creen en cuentos mitológicos. La medusa que tenía, ¿no? Que cuenta que la medusa pues tenías, sus pelos eran como serpientes, y tú no podías mirar a la medusa porque te convertías en piedra. Todos son mitos, pues. No hay evidencia que existió una medusa, que en la mirada se te convertías en piedra. Todo eso es mitología griega, ¿no? Ni que tampoco que existiera el Minotauro, este toro ahí, un hombre con cara de toro, estas tonterías, ¿no? O un caballo, el Pegaso, que era el caballo que volaba, pues. Por eso digo que creen en eso, el caballo que vuela, creen en el Pegaso, ¿no? Creen en el Minotauro, que es el hombre con cara de toro, que tiene mucha fuerza. Y se creen en fábulas. Así como Rómulo y Remo, ¿no? ¿Quién fundó Roma? Fue Rómulo. ¿Cómo fue? ¿Quién era Rómulo? Era era uno de los dos mellizos que quedaron abandonados en un bosque y una loba los amamantó. Y uno de ellos fundó Roma, por eso tiene el nombre de Roma, y viene de Rómulo. Pues es un mito, porque no hay pruebas de eso. Como tampoco hay pruebas que Jesús vino a hacer una inspección en el año del siglo XX para ver qué religión era verdadera, para escogerla. Es un mito. Pero ahí te digo que va a creer en eso, pues. Porque Jesús, la imbecilidad humana no tiene límite. Creer en mitos y saber que predicar mitos de la gente. No hay prueba de eso. Que la WhatsApp muestre cómo es verdad que Jesús vino a hacer una inspección en 1914. Que nos muestre cómo lo supieron. Yo le pregunto a Coro Buenanote que me explique cómo supieron que Jesús vino en 1914. No va a poder decir, porque Jesús nos ha comunicado eso con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa les comunicó la vez pasada? Que no fue en 1918. Como Jesús, que es el autor de la inspección, no sabía la fecha. Primero le dice en 1932, que fue en 1918 con Rutherford, y después de pasarse más de 70 años dice, ay, no me equivoqué, mi impresión no fue en 1918, fue en 1914, y se comunicó otra vez con el Espíritu Santo al esclavo para decirle que me equivoqué de fecha. Eso deja a Jesús deja a Jesús muy mal parado, que es imposible, pues piensa, Jesús no puede equivocarse, él es el protagonista de la inspección, ¿cómo no va a saber qué año fue? Después que se enseñó eso por décadas, se cambia así de un plumazo porque se le ocurre a estos 8 tarados que están ahí en Betel, y tienes a la gente que creen en eso. Y mitos, lo cambió, pues sí, está bien, pues ya no fue. Y eso como son los borregos, en vez de reclamar, dicen,
Ah, ya, pues, que cambió 2014, ya, pues todos cambiamos, ya, que fue 2014. Y siguen y salen a predicar que la expresión fue el 14. Y si mañana lo cambian y van a decir que fue la expresión fue en el año 1950, cuando yo nací, entonces, sí, pues, entonces no fue 1914 ni tampoco, fue 1950, y lo siguen creyendo. Que Jesús ya hizo la expresión no era 14, era 1950. Ellos están dispuestos a creer cualquier estupidez, porque este mito lo puedes mover como te da la gana, pues es un mito, lo puedes cambiar de fecha, todo, porque como todo es mentira, no interesa si la fecha es correcta o no, porque todo es mentira, pues. ¿Qué interesa si la fecha correcta fue 14, 18, 150, 175, la expresión, si todo es una mentira, todo es un cuento de hadas? Que Jesús hizo la inspección, que sí, arribó, pero no tuvo que abandonar su lugar de origen, sino lo hizo desde el cielo de forma invisible. ¿Cómo lo supo hasta ver si todo eso fue invisible? Que Jesús se comunicó y le dijo que fue en el año 2018. Entonces, ¿por qué cambia la fecha? Para el 2014. ¿Por qué cambiaría la Watchtower la fecha de 2018, 2014? Diciendo que pensábamos. Así ponen ahí en la atalaya al final, dice, pensábamos, creíamos que Jesús había venido, así ponen, pensábamos que Jesús había venido a hacer la expresión en el año 2018 y ahora pensando a lo mejor fue en el 2014. Así ponen la justificación del cambio, en la atalaya esta. ¿Se imaginan ustedes lo que dice? Pensábamos. ¿Qué tal cagada de religión esta? Pensábamos que Jesús había hecho la impresión. Dice, por décadas pensamos que la impresión Jesús la había hecho en 2018. O sea que pensábamos. ¿Cómo? O sea que Jesús no les avisó con un ángel. ¿No es cierto? O sea, no hubo un ángel que les avisó que Jesús hizo la impresión en 2018. Sino que fue solamente una idea del esclavito fiel y discreto, del cuerpo gobernante, del esclavo fiel y discreto. Fue una idea de ellos. Y pensaron que Jesús hizo la impresión en 2018. Pensaron. Después lo cambian en 14 porque el pensamiento estuvo errado. Entonces, eso muestra que no hay evidencia, pues, porque fue un pensamiento etéreo, fue un pensamiento que era cambiable. ¿Cómo vas a cambiar la fecha de inspección de Jesús? Y dices, yo pensé que fue 2018, no, fue 2014. Tú podrías creer en una persona que te es dubitativa y te da una fecha. Cuando vas a un médico, por ejemplo, y te dice una cosa un día y mañana te dice otra, ¿tendrías confianza en ese médico que tiene conocimiento de medicina sólido? ¿Tendrías tú confianza en un médico que dice, no, que no tienes cáncer, no, ese es un tumor benigno nada más? Después pasa otra consulta y dice, no me equivoqué, es un tumor maligno, ¿no? ¿Tendrías confianza en ese médico? No lo regresas más. Cuando la UAS hace lo mismo. No, pensábamos que era el 1918 y así lo justifican. Entendimos que tuvimos un entendimiento incorrecto, dice. Pensábamos que fue en 1918. Entonces, que decir que Jesús nunca les comunicó que él había venido en 1918 por medio de un ángel ni por el Espíritu Santo, porque lo hubieran dicho. El Espíritu Santo se equivocó en comunicarlo, ¿no? Ellos dicen, pensábamos, creíamos. Entonces, esto muestra que sus doctrinas son una porquería. No podemos, ustedes no pueden estar creyendo en esta religión de porquería, porque esta religión no es definitivamente una religión verdadera, y menos aún tiene un contacto con Jesucristo, con Jehová Dios, que reconoce que cuando las cosas salen mal, ya no dicen que Jesús nos alimentó mal, pues porque cuando empiezan con esta atalaya nueva del 2013 de 15 de julio, hablan de esclavo fiel y discreto y que empiezan diciendo pues, que Jesús había prometido que podría un esclavo fiel y discreto para dar alimento a su debido tiempo, y Jesús ha cumplido su promesa y usa al esclavo fiel y discreto como canal de comunicación entre Jesús y los hombres para dar alimento oportuno. Pero cuando las cosas salen mal y quieren cambiar una doctrina, no le pueden decir Jesús se equivocó y nos dio una doctrina equivocada y ahora tenemos que cambiarla porque Jesús no se equivocó. No pueden echar la culpa a Jesús, porque eso es calumnia, eso es falso de testimonio. Entonces la UAS reconoce, cuando hay un error o que hay que cambiar una doctrina, que no fue un alimento errado de Jesús, no lo dice, sino que fue un error de ellos, pensamos mal, entendimos mal, creíamos que fue así, entonces hemos meditado mejor, lo hemos estudiado mejor y ahora pensamos que es así. Entonces resulta que los alimentos cuando salen mal, la Watchtower tiene que reconocer que fueron alimentos de ellos, sus propias invenciones, sus imaginaciones, su propio criterio. Pero cuando empiezan a hablar de que la Watchtower está dirigido por el Espíritu Santo de Dios, por medio de Jesucristo, quien es el que da alimento a su esclavo, y que es el canal de comunicación, la Watchtower, el esclavo Federico dice que el alimento es de Jesucristo, entonces supone que no debería fallar, debería estar todo bien. Pero cuando las cosas salen mal y hay que cambiarlas, dice, pensábamos que la gran tribulación había empezado en 2014.
Pensábamos que la separación de ovejas y cabras había comenzado también en ese año de la segunda porción de miseria de Jesús, y que era los mismos testigos de Jehová que tenían que hacer esa obra de separación de ovejas y cabras en el servicio del campo, los que estaban en el saque en las ovejas y que lo trasladaban en las cabras. Pensábamos que eso fue así, ahora pensamos que no, que eso va a ser todavía para después de la gran tribulación, cuando Jesús venga a hacer el juicio, venga con todo poder y gloria y separa a ovejas y las cabras. Pensábamos, creíamos, enseñábamos, pero siempre nos han dicho que es Jesús que los alimenta a ellos. Jesús nos alimenta. Pero entonces, ¿por qué tendrían ellos que decir, nosotros creímos, que nosotros pensamos, que nosotros analizamos mal, que después hemos meditado mejor, que no era así? Entonces quiere decir que sus alimentos son de ellos y nada de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Que es una religión contradictoria. Empieza diciendo que Dios había prometido que pondría a su Hijo Jesucristo para alimentar a su esclavo, y que la Watchtower es ese conducto por medio de su cuerpo gobernante que Jesús usa para dar el alimento espiritual ahí, para que este esclavo lo entregue a los domésticos, ¿no? Pero resulta que cuando el alimento resulta equivocado y se va a cambiar, la Watchtower ya no dice, oye, tenemos que cambiar esto porque Jesús se ha equivocado, nos dio un alimento errado hace tantos años, y ahora dice que no es así, que nos ha dicho que lo cambiemos. Eso debieron decir, ¿no? Porque supone que el esclavo da el alimento que recibe Jesucristo para pasarse a los domésticos. No tiene nada que pensar ni nada que meditar, solamente publicar lo que el Espíritu Santo le dice a ellos por el oído, y publicar eso. Porque eso es lo que enseña, que ellos son el canal de comunicación nada más. O sea, es un canal, es un filtro. No tiene nada que pensar, nada que meditar. Pero cuando las cosas estaban mal y sus doctrinas son cambiadas porque eran falsas, eran ridículas, estúpidas, ¿no? Como decir que la gran tribulación había pasado en el año 14. Esa estupidez señala la Watchtower. ¿Ustedes creen que Jesús le hubiera dado ese alimento espiritual a la religión verdadera de la Watchtower, diciendo que ese alimento era de Jesús, que les había dicho a ellos que la gran tribulación ya había empezado en 1914, con la Primera Guerra Mundial? ¿Usted cree que Jesús le hubiera dado ese alimento espiritual como la verdad? Que los Watchtower estuvo diciendo por más de 50 años, diciendo que la gran tribulación había empezado en 1914, con la Primera Guerra Mundial, y decían que ese alimento era de Jesucristo. Después pasan los años y se dan cuenta que eso es una ridiculez, porque había empezado la gran tribulación en 1914 y hasta ahora no viene el Armagedón. Es decir, ¿qué es esto? Tanto está durando más de 100 años la gran tribulación y no viene el Armagedón. Entonces la Watchtower tuvo que cambiarlo, decir que estaba mal, que eso sería para el futuro. Y cuando estuvo mal, la Watchtower dice, creíamos que la gran tribulación había empezado en 1914. Pensábamos que Jesús había retornado con todo por y gloria en ese año. Pensábamos que la separación de ovejas y cabras había empezado en ese año, 1914, porque Jesús ya había retornado y estaba haciendo el juicio de la separación de ovejas y cabras. Y así enseñaba, pues. Pero cuando tiene que hacerse el cambio, la Watchtower le dice, pues, pensábamos que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, pero después nos hemos dado cuenta que no es así, pues, porque no puede ser tan largo el periodo de espera de la gran tribulación hasta el Armagedón, que esto ahora no viene. Entonces no puede ser, acá hay un error. Y nos equivocamos, nosotros, el esclavo, nos equivocamos nosotros. Pero ¿cómo no reciben el alimento de Jesucristo? ¿Por qué no le echan la culpa a Jesús? ¿No es cierto? Ese es criterio, pues. Esta religión es una porquería, mentirosos, son unos mentirosos, pero así que sus pinochazos. Digo nada, ellos no reciben nada de Jesucristo, son sus propias circulaciones mentales. Se tiran su opio, y se tiran su marihuana, ahí se están volados ahí, comienzan a soñar con doctrinas ahí ridículas. Imagínense, después de 85 años de haber enseñado que la expresión empezó en 1918, ahora vienen, no, pues no fue en 1918, vamos a cambiar ahorita 14, pues. Caracha, como si uno pudiera cambiar una fecha así alegremente porque se le ocurrió. Entonces todo lo demás, todo lo que se contó antes fue una mentira. 4 años de diferencia de la inspección. Porque se le cambian de un plumazo así, guacatún, y si no tienen vergüenza, no tienen ni siquiera sangre en la cara, esta religión, cuerpo gobernante, ni vergüenza. ¿Cuánta gente estuvo predicando eso en la calle, asegurando a las naciones en su predicación que Jesús hizo una versión en el 2018 porque tienes un ganado abajo ahí que se llaman publicadores, que es un ganado, que salen a predicar y enseñar estupideces, mitos? ¿Cuánta gente predicó por décadas que Jesús hizo una inspección y escogió la Watchtower en el 2018? Y le comentó todos sus bienes en la tierra. Ni eso era correcto, porque los bienes en la tierra que se enseñó, que Jesús se los dio al esclavo en 1919, tampoco fue verdad. Si lo quiso cerrar para el futuro. ¿Esta es la religión verdadera? Piensa, amigo, que estás ahí. Esta es la religión verdadera, que por Jesucristo, que para meciendo al esclavo y se está matando de risa a Jesús. Entonces,
¿Cómo se estará burlando? ¿Cómo me río de estos tarados? Les digo una cosa mañana, pasado digo otra cosa, que fue en el 18, fue en el 14, que la Virgen de Cabra fue iniciada en el 1914, que la gran tribulación versión del 14, no, y ya no es así, sino, todo es un cambio, ¿no? Porque esa tribulación está manejada por mentirosos, por hombres limitados mentales que quieren hacernos creer que ellos reciben el método de Jesucristo. Y cuando las cosas salen mal, ya no pueden echarle la culpa a Jesús, no pueden decir Jesús nos fregó, Jesús nos engañó, Jesús nos alimentó mal. No, tienen que reconocer que son el método de ellos, sus propias elucubraciones mentales, sus propios sueños de opio. Entonces, he demostrado que Jesús nunca pudo escoger a la Watchtower entre todas las religiones cristianas porque estaban envueltos en enseñar doctrinas falsas como las demás religiones de Satanás el diablo. Y sí estuvo la Watchtower sofocada por la cizaña de Satanás el diablo. Y sí, al igual que las demás, estuvieron con las manos ensangrentadas porque apoyaron la Primera Guerra Mundial. Pero la Watchtower tiene dedo acusador, diciendo que Jesús no escogió las demás religiones porque estaban enseñando doctrinas falsas de religión falsa y además se habían envuelto en la Primera Guerra Mundial. Y la Watchtower tiene esa caradura, estos conchudos, de decir que la de paz tiene dedo acusador, que las demás religiones estuvieron envueltas en la Primera Guerra Mundial, cuando la Watchtower tuvo que reconocer que ellos mismos estuvieron envueltos en la Primera Guerra Mundial apoyándola. Entonces Jesús no podría haber escogido tampoco a la Watchtower porque todas las religiones que eran falsas. Todas tenían enseñanza de la religión falsa, y más la Watchtower enseñando una doctrina que la Watchtower llamó de la adoración falsa de Satanás el diablo. Lo dijo Rada porque era de Satanás el diablo. Que la gran pirámide era un testigo de piedra de Satanás y no de Dios, como decía Russell. Y así lo dijo en un discurso público el señor Rutherford. Entonces, ¿estuvo o no la Watchtower hasta 1929 en que se descargaron estos libros enseñando doctrinas de la religión falsa de Satanás el diablo? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta qué año? 1929 en que se descartó la epidemiología. Entonces, cuando Jesús vino a hacer una inspección, no encontró a un fuerte grano de fuerte trigo que dice que no estaban ahogados con la cizaña de Satanás el diablo. Sí estaban ahogados con la cizaña de Satanás el diablo. Por eso la Watchtower dice que no estaban ahogados con la cizaña de Satanás el diablo, porque sabe que sí lo estaban. Sí lo estaban. No mientan, señores cuerpos gobernantes. No sean mentirosos con esas revistas que sirven para papel higiénico. Nada más. Esas tareas sirven para papel higiénico. Y ustedes también sirven como papel higiénico. ¿Ya? Ustedes también. Y son mentiras, tiene falsa. Esta es la religión más falsa que he visto en mi vida. Y este video creo que es extraordinario porque estoy demostrando que la impresión en 1914 no tenía sentido, que Jesús nunca pudo haber hallado a los hijos de Jehová o a estos grupos de ungidos dentro de la Watchtower como fieles, libres de la religión falsa, libres de los pecados de haber participado en la Primera Guerra Mundial y que se llaman doctrinas de la religión verdadera y además no. Cuando la Watchtower se llama la epidemiología, que era de Satanás el diablo, hasta 1929, 10 años después de la inspección. Entonces, todo es un cuento de hadas, todo es una mentira. Esta es una religión más mentirosa, más falsa que hay. Sálganse de esa porquería de religión, porque esa religión es solamente para albergar a tarados mentales. Usen el cerebro, mediten. Todo lo que enseñan estos 8 babosos que están ahí metidos, que son unos tarados mentales. Mentirosos, manipuladores, engañadores que sean doctrinas falsas. Este video está un poco largo, pero era necesario que lo hiciera. Muchas gracias amigos, les deseo que descansen y hasta pronto.